Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar La Voz Alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias.
Estoy contenta de traerte el consejo de vida para hoy. Consejo que te ayudará a vivir mejor con tu familia y amigos. Alegría no es que nos den lo que queremos, sino estar satisfechos con lo que tenemos. En cuestión de segundos, la vida de Vicky se hizo pedazos. Ella era una artista de trapecio. Un día perdió el control en la barra y cayó de cabeza sobre la red. Se fracturó el cuello entre la quinta y la sexta vértebra cervical y quedó paralítica, cuadraplégica para ser más exactos. 3 años después del accidente cayó en una tremenda desesperación y se compadecía de sí misma. Estaba decidida a quitarse la vida. Su intento fracasó y fue a parar a un hospital psiquiátrico. Cuando se cumplieron 4 años de su caída, ella y su esposo se separaron, así que llegó la amargura total. Un día le asignaron un asistente que le ayudara en su casa. Era una mujer cristiana. Llevó a Vicky a Jesucristo y le enseñó la Biblia. Vicky empezó a aprender a mantenerse firme en la fe y a caminar en obediencia a Dios. Un ministro fielmente le enseñó por 2 años. Después Vicky empezó a ministrar para animar a otros. Escribía docenas de cartas cada semana a prisioneros y a otros incapacitados. Ella ahora dice, no se supone que los cuadrapléjicos tengan tanto gozo. Vicky todavía en una silla de ruedas a veces se marea, tiene problemas respiratorios y necesita el cuidado de un asistente. Sin embargo, tiene fortaleza interior por su relación con Jesús. Ahora otros la describen como una fuente de sonrisas. La palabra de Dios en el libro de la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Gracias por tu atención. Me alegro que estés con nosotros en Consejo de Vida. Sé que te ayudarán tanto como a mí. Que tengas feliz día. Dios te bendiga. Los culpables pagarán por un crimen, presos irán y yo sé que pecaron al no creer la palabra del único Hijo de Dios, Cristo Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije, te entrego hoy mi corazón. Aún indigno me das tu perdón y dije, Dios, Cristo, Consolador, de la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí. El sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. El castigo sufriste con dolor y humillación, mas tú pagaste el crimen por amor. Dios, Cristo, Consolador, de la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Radiodifusora Cristiana Mundial presenta Un Momento de Reflexión. Sabias observaciones e interesantes anécdotas de la vida cotidiana con una aplicación espiritual.
las cuales le estimularán a pensar en realidades de la vida. Les invitamos a tomar un corto receso de sus quehaceres para que puedan escuchar este segmento y meditar en lo más importante de sus vidas, su ser interior y su necesidad de Dios. Y ahora con ustedes, un momento de reflexión. Escuché una noticia triste el otro día. Barney Fife está muerto. Pareciera que Barney Fife siempre había existido, aunque llegó a mi vida cuando yo era mayor. Él era una de las personas más genuinas que yo he conocido. Todos lo querían. No sobresalió en deportes o en música, o en negocios, o en arte, o en ninguna otra cosa. Eso era lo que hacía que se encariñasen con Barney. Él era una persona excéntrica. A él no le importaba o no sabía qué era lo que los demás consideraban la manera más elegante de vestir, o la manera más apropiada de hablar o de comportarse. Él hacía las cosas a su manera. Este tipo de personas usualmente no llegan a la cima en muchas profesiones. Por tanto, Barney siempre fue un asistente. Su trabajo era con la Agencia para el Cumplimiento de la Ley. Él era el asistente del alguacil. El alguacil siempre sabía qué hacer y cómo hacerlo, pero Barney realizaba su trabajo torpemente. Pero como caía bien, la gente lo perdonaba. Les mencioné que Barney Fife no es una persona real, sino un personaje de la televisión en los años 60. El hombre que hacía el papel de Barney, Don Knotts, falleció el mes pasado. Knotts realizó diferentes personajes en la televisión y el cine, pero es por este papel de Barney Fife que se le recuerda más. Para una generación que nunca quería perderse de ver su manera poco convencional de comportarse, sentimos que hemos perdido a un amigo. ¿Qué fue lo que lo hizo tan duradero? Creo que fue su honestidad. Él no era inteligente y ciertamente no era tan atractivo a las mujeres. Nunca hizo su trabajo bien. Pero nadie podía poner en tela de juicio su honestidad. Él conducía hasta la otra ciudad para devolver 25 centavos, si le debía a alguien esa minúscula cantidad. Barney no sabía fingir. Lo que usted veía, eso era lo que era. No había hipocresías. Jesús, el maestro de hace 2000 años, dijo: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Cuando oigo esas palabras, limpios de corazón, me acuerdo de Barney. Por supuesto que no me recuerda lo torpe que era, sino su carencia de hipocresía. Tenía un corazón de oro que podía ser mal entendido por un tiempo, pero al final se sabía que era de un proceder recto. La psicología moderna probablemente le llamaría transparencia. La persona que vive de esta manera es la misma cuando está con un grupo o con el otro, si está en una sala llena de gente o si está solo. No hay fingimiento ni hipocresía. Esa es una magnífica manera de vivir. Pureza de corazón es una de las características del tipo de vida del que nos habló Jesús. ¿Le gustaría oír más sobre esto? Estamos hablando de la vida real, no de la vida de los actores, de los guiones y las cámaras. Barney Fife fue un hombre cómico de una serie televisiva, pero Jesucristo es real. Es de Él de quien yo quiero hablarte. Gracias por habernos acompañado en este momento de reflexión. Si le estimulamos a reflexionar en las necesidades de su ser interior, hemos logrado nuestro objetivo. Esperamos que vuelva a sintonizarnos en esta misma estación. En el próximo programa, Un Momento de Reflexión. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida.
Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. Gracias, Señor. Hola amigos, les damos la bienvenida a su programa Vida en Perspectiva con el licenciado Santos Félix, psicólogo clínico y conocedor de las Escrituras por más de 35 años. Sus sabios consejos nos pueden ayudar a mejorar nuestras relaciones familiares y a ser mejores individuos. Ya comienza Vida en Perspectiva. Vengo a ti. En cierta ocasión, dos jóvenes se encontraron en una calle de una gran urbe y el uno le preguntó al otro, ¿a dónde vas? Y aquel respondió, a ningún lado. El primero volvió a decir, voy contigo. Así hay muchas personas, mis amables oyentes, que andan sin rumbo fijo. Hay gran diferencia entre el que obra sin ton ni son y el que busca un fin determinado. Por eso, trácese una meta bien definida. Piense claramente en lo que usted desea hacer y obtener. Esto le dará gran eficacia en su accionar. Dos hombres empiezan a trabajar. El uno tiene bien definido lo que desea, lo que persigue. Su subconsciente le va diciendo en cada ocasión, haz esto para lograrlo. No hagas aquello que te lo impedirá. Su meta bien definida le va diciendo lo que debe leer, lo que hay que hacer para no dejarse desanimar por las dificultades que se presentan. Hay que tener una visión bien clarita de lo que uno desea conseguir. Esa visión le va llenando de ánimo, de nuevas ideas. En cambio, el otro no se ha propuesto nada concreto. Sus metas son vagas. Y como carece de metas, carece también de las ayudas automáticas que le iba a dar el subconsciente para lograrlo. Estudia las personalidades que han triunfado. Verá que ellos están totalmente dedicados a un objetivo. Bolívar en Pativilca, muriéndose de fiebre y casi abandonado, oye que le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Triunfar, triunfar, es su única respuesta. Él tenía una meta definida, libertar a América, y la obtuvo. Pister busca una vacuna para que la gente se libre de enfermedades. Todo se opone a eso, pero él desea conseguirlo y al fin lo logra. San Juan Bosco era pobrísimo, huérfano, sin posibilidades de estudio, pero tiene una meta bien definida. Quiere fundar una obra que ayude a los estudiantes pobres y trabaja para ello 47 años y cuando muere tiene ya colegios
para pobres en distintos continentes del mundo. Ríndase a su meta. Deje que le obsesione. Ella le dará instrumentación automática para lo que usted necesita alcanzar en su ideal. Planee sus metas y sus ideales irán realizándose. No tenga miedo de pensar en grande. Recuerde siempre nuestro lema: hay magia en el pensar en grande. Póngase tareas. Los estudiantes trabajan más y los vendedores venden más cuando se les pone una determinada tarea para hacer. Vivir sin metas es aburridor, mi amable amigo. Pronto tendremos más. La única razón de mi amor. Muchas gracias por habernos acompañado en otra entrega de su programa Vida en Perspectiva. Sintonícenos nuevamente y póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 1-809-567-9933 o escríbanos al correo electrónico clabierta@aol.com. Si desea recibir un estudio bíblico, puede acceder a la dirección www.escuelabiblicamundial.org. Hasta la próxima. Eres fuerte. Yo renaceré, siervo en primavera. Tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al Dr. Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera. A ver, ¿qué quiere usted que sean sus hijos cuando sean grandes? Doctor, abogado, técnico en computación, diseñadores, arquitecto, plomero, holgazanes. Bueno, Proverbios 12:24 dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Como padres, tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos de ayudarlos en la dirección de su vocación. ¿Sabía que la razón por la cual la mayoría de los hijos no están preparados para una vocación, aun cuando sean egresados de la escuela técnica o la universidad, es que la mayoría de sus padres tampoco lo están? Si no estamos nosotros ubicados en lo que queremos hacer, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Para obtener nuestro sustento, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Si los padres no tienen una vocación establecida, los hijos por lo general tampoco la tendrán. Hace algún tiempo leí una estadística sorprendente. El 85% de los estudiantes egresados de la universidad no han planeado una carrera todavía. Se pasan 4, 5 y hasta 6 años en la universidad tomando toda clase de materias, pero no saben lo que van a hacer una vez que se gradúen de la universidad. Permítame decirle que los padres, usted y yo, somos los mejores consejeros para nuestros hijos y nuestras hijas. Obviamente, usted puede conseguir a otro consejero experto y yo le recomiendo que quizás tomen una evaluación vocacional, un test vocacional. Pero el mejor consejero para sus hijos es usted y su esposa. Dios le pide a usted que les ayude. Usted conoce las habilidades de sus hijos, usted los ve todos los días, los escucha y los puede ayudar. Permítame advertirle aquí, como padre, que no debe comenzar a dirigir a sus hijos o a sus hijas de acuerdo a su propio ego, a su orgullo o en la base de lo que ellos pueden hacer para ganar. Solo en términos de ingresos económicos. Al contrario, hay que ayudarlos a entender el plan de Dios para su vida. Dios ha colocado delante de sus hijos una carrera específica para cada uno de ellos. Y la tarea en nuestra vida es descubrir esa carrera y guiarlos por la carrera que Dios tiene para ellos. Las vocaciones que escogemos por orgullo, por lo general, no son las mejores vocaciones. Algunos hijos e hijas no son académicos y muchos padres que tampoco son muy académicos están esforzando a sus hijos a irse a la universidad. ¿Por qué lo hacen? Porque papá y mamá quieren decirle a sus amigos, bueno, mis hijos están en la universidad. Tal vez ellos son más vocacionales o están orientados hacia el trabajo con las manos. Su hijo quizás quiera ser un plomero en vez de un médico, o quizás quiera ser un médico en vez de ser plomero. Recuerdo una vez que el doctor Larry Burkett tomó tiempo para aconsejar a un abogado bastante exitoso cuya ambición en la vida había sido llegar a ser carpintero. Él no quería ser abogado, quería ser carpintero. Y como resultado de no seguir ese llamado personal, él fracasó en los negocios, terminó en un divorcio y con una gran cantidad de temor en su vida. El día de hoy, finalmente, este abogado es un carpintero. Construye casas, usted sabe que en Estados Unidos las casas son de madera y por eso las construyen los carpinteros, y es un tipo con una vida satisfecha. A él lo habían metido en una vocación distinta a la que Dios había planeado para su vida. Si Dios lo ha bendecido con hijos, recuerde usted que dará cuentas delante de Él por lo que usted hizo para motivarles en el uso de los dones y los talentos que Dios le concedió. Antes de despedirnos, queremos recomendarle un excelente recurso, el libro Los negocios y la Biblia, escrito por el Dr. Larry Burkett. Encuéntralo en su librería favorita. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Visítenos en culturafinanciera.org. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a
escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. A su espíritu se enrolan a viajar, pero ya esta vez todo es al revés. Vienen de rodar y recorrer el mundo, los emigrantes que se fueron en la balsa por el aire, o como polizón cruzando el desierto, rumbo hacia lo incierto. Pero ahora el tiempo es de resurrección. Oliendo a progreso, vienen de regreso. Dime cuál has visto tú, dime cuál has visto tú, de los que han quedado atrapados en estos versos. Uno de los dos vendrá con un acento, como si no hubiera nacido aquí adentro. Uno de los dos con el cuello dorado, para que vean lo bien que ha estado. Otro más discreto, con delicadeza, sabrá el respeto que arde en la pobreza. Y verá gigante en todo aquel que se quedó, cuando una daga le recuerde por qué fue que se marchó. Cuando una mierda le recuerde por qué fue que se marchó. Uno de los dos, de familiar divino, al dueño de la lámpara de Aladino. Uno de los dos repartirá promesas que acaban donde mismo empiezan. Y entre explicaciones de trucos y hechizos, el otro deslustrando al paraíso, dejando preguntas siempre peligrosas, que cuándo coño va a ser que cambiarán las cosas, que cuándo coño va a ser que cambiarán las cosas. Fresco, a quien le engañe más en menos tiempo. Uno de los dos estrenará la gracia de ser especialista en democracia. Uno de los dos pidiendo de amistades, como si no hubieran pasado las edades. Uno de los dos vendrá como vocero, no cambies el corazón por el ropero.
¿Alguna vez has pensado que nadie te comprende? ¿Que nadie sabe el dolor que llevas dentro? ¿O lo solo que te sientes? ¿Lo difícil que es tu vida? La mayoría de la gente en algún momento de su existencia se ha sentido solo. Quiero decirte que esos sentimientos te están mintiendo. Dios siempre está contigo y sabe exactamente cómo te sientes y por lo que estás pasando. En el Nuevo Testamento dice que Jesús sintió todo, lo mismo que tú. Fue tentado en toda forma y que personalmente sabe lo que es sentirse débil. Puedes confiadamente acercarte a Él cuando necesites ayuda. Si alguna vez te has preguntado, ¿le importo a alguien? Date cuenta que Jesús está esperando para alentarte y ayudarte en los momentos más difíciles. Puedes acercarte a Él con confianza. Él sabe lo que estás pasando. Los culpables pagarán por un crimen, presos irán y yo sé que pecaron al no creer la palabra del único Hijo de Dios, Cristo Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije te entrego hoy mi corazón. Aún indigno me das tu perdón y dije Dios, Cristo, Consolador. De la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí. El sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. El castigo sufriste con dolor y humillación, mas tú pagaste el crimen por amor. Dios, Cristo, Consolador, de la prisión me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Me dices deja ya de pecar. Hola, soy Johnny Erickson Tara y déjenme contarles qué pasó en un retiro familiar. Era la noche de talento y en el escenario apareció Cindy, quien tiene una severa parálisis cerebral. Ella quería cantar una canción. Lo curioso es que Cindy no puede hablar y todos, en expectativa, vimos cómo Cindy estiró su dedo y apretó un botón en su aparato de comunicarse y comenzó a sonar: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fue una presentación brillante. Salmos 40 dice: Él puso una nueva canción en mi boca. Sublime gracia no es una nueva canción, pero estoy segura que fue cantada de una forma que nunca olvidaré. ¿Estás interesado en ayudar a una persona con discapacidad, así como Cindy? Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Hay momentos en la vida que cada uno de nosotros necesitamos consejos. Los recuerdos de algunos nos ayudan en momentos así. Exhortaciones de personas que han tenido experiencia son cosas que ayudan la vida mucho y muchas veces necesitamos oración. Daniel Coker, un doctor de filosofía y letras,
nos va a animar con consejos, recuerdos, exhortaciones y oraciones en este momento. El engaño del témpano. Desde los polos del planeta Tierra se sueltan grandes trozos de hielo que comienzan un viaje marítimo sin rumbo fijo, pero con posibles consecuencias inmensamente impactantes. Uno solo tiene que pensar en el buque el Titanic para darse cuenta del enorme poder destructor que contiene una de esas islas de los mares fríos. A simple vista, nadie pensaría que un témpano podría ser tan gran amenaza para el tráfico marítimo. Son hermosos y se mueven con lentitud y de buen talante. Parecen ser hospitalarios, pues proveen una casa móvil para ciertos animales como focas y pingüinos. En fin, son espectaculares, misteriosos y enigmáticos, por no decir muy peligrosos. Pero el peligro es la característica acerca de la cual nos conviene entender. Sus demás cualidades desaparecen rápidamente al pensar cuando uno se encuentra amenazado, por lo que no es obvio a la larga distancia. La parte mucho más grande que queda debajo de la superficie del mar. Esta hunde el mejor trabajo elaborado por el ser humano. Todo esto nos sirve como advertencia. A veces el ser humano se considera tan fuerte y dominante porque la tecnología le ha exaltado a una supuesta supremacía sobre los demás animales de la creación. El hombre goza de toda clase de avances, incluyendo la capacidad para viajar al espacio. A veces, estos triunfos crean un egoísmo por medio del cual los discípulos de la ciencia se consideran casi infalibles e inmortales. Se acostumbran tanto al éxito y dominio sobre cualquier objeto que se les olvida el peligro y el engaño de ciertos fenómenos que no han cambiado nada durante los últimos siglos. El mejor ejemplo es la naturaleza, que recuerda con frecuencia al hombre su poder abrumador en forma de huracanes, terremotos y témpanos de hielo. A base de cada manifestación impresionante de la naturaleza yace la omnipotencia del autor de las fuerzas naturales. Pero muchas veces el hombre no piensa en ese poder sobrenatural porque queda debajo de la superficie de su entendimiento. Es fácil engañarse e ignorar la fuerza destructora divina, cual un marinero insensato ignora la presencia voluminosa submarina del témpano. Mas, tal como el marinero tiene que aprender cuáles son las realidades de la navegación, también el ser humano tiene que aprender esta lección. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. Proverbios 16:18. Por orgullo y egoísmo, los oficiales del Titanic optaron por ignorar el peligro del témpano. La lección correspondiente es obvia e inquietante. Ahora, ¿qué piensa usted de los poderes del omnipotente Señor? Hay una sola respuesta sabia. Nemine discrepante, sin que nadie discrepe. Seguir un camino de entendimiento prepara para cualquier eventualidad. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal
10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. Siempre gozo de tu paz. Les habla Bill Humble. ¿Sabía usted que Jesús frecuentemente enseñó en la sinagoga de Capernaum? Permítame contarle al respecto. Bienvenidos a este segmento de Arqueología Bíblica, pruebas extraídas de la tierra. ¿Se ha preguntado alguna vez cuán confiable es la Biblia para guiarnos en nuestro diario vivir? ¿Hay alguna evidencia independiente que confirma la veracidad de los eventos narrados en la Biblia, los lugares y las personas que ahí se mencionan? La respuesta es un rotundo sí. Hay abundantes evidencias de que la Biblia es un libro especial, muy diferente a los demás libros y digno de confianza. La arqueología nos provee esas abundantes evidencias. La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades que han existido históricamente a través de sus restos materiales, sean estos el arte, los monumentos o cualquier otro objeto creado por el hombre. La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos.
El Dr. Bill Humble, un retirado catedrático de estudios bíblicos y ex decano académico de la Universidad Cristiana de Abilene, ha viajado a la Tierra Santa en numerosas ocasiones durante los pasados 30 años y ha visitado muchos sitios antiguos que proveen evidencia de la exactitud de la Biblia. Por medio de esta serie, él comparte con nosotros sus experiencias. Y ahora con ustedes, el Dr. Bill Humble. Capernaum estaba ubicada en la costa norte del mar de Galilea. Era la ciudad hogar de Jesús durante los 3 años de su ministerio público. Los arqueólogos han excavado mucho en Capernaum y han encontrado una de las más bellas sinagogas de Israel. Estaba hecha de piedra caliza blanca que tuvo que haber sido importada de algún lugar lejano y tenía columnas y decoraciones. Esta sinagoga fue edificada en el 3º o 4º siglo. Así que no estaba ahí cuando Jesús vivió en Capernaum. Pero los arqueólogos sabían que en la antigüedad, los judíos frecuentemente edificaban una nueva sinagoga en el mismo sitio de la que había estado antes. Así que hace unos años comenzaron a excavar alrededor de la sinagoga blanca y encontraron el fundamento de la antigua sinagoga que había estado ahí en aquel mismo lugar. El fundamento no estaba hecho de piedra caliza blanca. Estaba hecho más bien de basalto negro, la piedra volcánica que es muy común en áreas circunvecinas a Capernaum. Esta era la sinagoga que estaba en pie en la época de Jesús. El Nuevo Testamento relata una historia interesante sobre esta sinagoga. Un oficial del ejército romano vino a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. Los judíos usualmente odiaban a los soldados romanos y al gobierno romano que ellos habían impuesto. Pero en este caso, los líderes judíos le dijeron a Jesús que este centurión merecía su ayuda. Ellos dijeron que él amaba a la nación de Israel y había ayudado a que se edificara la sinagoga. Esa era la sinagoga que estaba ahí hace 2000 años. La sinagoga en la que Jesús enseñó. La sinagoga cuyo fundamento de basalto negro podemos ver hoy. Y lo interesante es que fue edificada en parte por un oficial romano, quien tal vez se había convertido en un seguidor del Dios de los judíos. Con frecuencia Jesús enseñó en esta sinagoga. Después que alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, el único milagro que se relata en los 4 evangelios, Jesús les enseñó diciendo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá jamás hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». ¿Dónde fue que Jesús enseñó esto? Fue en la sinagoga de Capernaum. He visitado a Capernaum muchas veces, y cuando miro al fundamento de la sinagoga del primer siglo, pienso: aquí venía Jesús cada 7º día. Aquí fue donde leyó las Escrituras. Aquí fue donde dijo: «Yo soy el pan de vida». Y mi fe en él se consolida aún más. Esperamos que esta presentación haya captado su atención y le genere un interés de indagar con mayor profundidad las asombrosas afirmaciones de la Biblia. Y le invitamos a que continúe escuchándonos en otro segmento de Arqueología Bíblica, pruebas extraídas de la tierra. Yo soy Timothy Archer con la esperanza para la vida. El profeta Elías había estado listo para rendirse, listo para morir. No veía ni esperanza ni futuro. Y en ese momento un ángel le dijo que fuera a la montaña de Dios. Elías estuvo ahí cuando vino un viento violento. Luego vino un terremoto que hizo temblar la montaña misma. Luego un incendio. Pero Dios no estuvo
ni en el viento, ni en el terremoto, ni en las llamas. Luego vino lo que la Biblia dice era una voz suave y delicada, con una pregunta: ¿qué haces aquí? Era la voz de Dios, y Elías le cuenta que todos habían sido infieles a Dios, que la misma reina buscaba matarle a Elías y que ya no quedaba aparte de él nadie más que creyera en Dios, ni uno. Y en ese momento Dios le hizo saber a Elías que Dios estaba obrando en una forma que Elías desconocía y que todavía había 6,000 personas fieles a Dios. Llegaste al punto en que parece que ni Dios mismo puede solucionar tus problemas y ya no hay esperanza. A lo mejor necesites ir a la montaña, o sea, necesitas buscar a Dios. No esperes ni huracanes, ni temblores, ni fuego santo, sino aquella voz suave y delicada, la voz que pregunta: ¿qué haces aquí? Y cuando le hayas contado todo a Dios, es muy posible que te des cuenta que Dios está obrando en tu vida, aunque no te des cuenta. Pero nunca lo sabrás, al menos que lo busques. Yo soy Timothy Archer con Esperanza para la Vida. Para saber más en cuanto al tema de hoy, escríbeme a Esperanza para la Vida, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos, o visite esperanzaparlavida.com. Está escuchando La Voz Alegre con música y mensajes que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso de la Biblia gratis, puede solicitarlo a escuelabiblicamundial.org. Otra vez, escuelabiblicamundial.org. O escribirnos a La Voz Alegre, P.O. Box 327706, Fort Lauderdale, Florida 33332. O si vives en Cuba, puede escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Otra vez, Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Difusora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración alegre nos ayuda a presentar la voz alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias.